de este ciclo de formación sindical, derecho sindical y perspectiva de género. Y hoy particularmente vamos a estar introduciéndonos en el derecho sindical y específicamente en el modelo sindical argentino, en línea con el desarrollo que tenemos previsto en este curso, que ya hemos dado un primer contexto histórico. Vamos a estar hoy trabajando sobre lo que técnicamente se denomina estructura sindical para poder enganchar con la temática negocial, con la estructura, el procedimiento y los contenidos de la negociación colectiva, valga la redundancia. Así que nuevamente quiero agradecer previamente a la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, a la Secretaría de Asuntos Sindicales y a la Secretaría de la Mujer, especialmente destacando que este es un curso con perspectiva de género y ya hemos hecho algunas referencias y seguramente vamos a volver a hacerlas y específicamente en general, pero en particular cuando veamos contenidos de la negociación colectiva. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por participar y tener este ámbito tan federal, como recién escuchaba que había una compañera que saludaba de Córdoba y seguramente de muchos otros lugares de nuestro país. Yo les decía que vamos a estar hablando del derecho sindical. Ustedes recordarán que la clase pasada, la reunión pasada, mencionábamos que el derecho colectivo del trabajo tiene tres grandes ejes, bloques, partes, módulos, como ustedes prefieran decirles, que son precisamente el derecho sindical, la negociación colectiva y el conflicto, ¿no? Dentro del conflicto, lo más emblemático, la huelga, pero el conflicto en general, ese conflicto que ya estuvimos explorando la vez pasada también. Y si bien uno sistematiza la enseñanza a menudo, y no solo en los ámbitos académicos, sino también en la práctica, a veces se desvinculan estas temáticas que están mucho más relacionadas o interrelacionadas de lo que a veces nosotros y nosotras mismas lo consideramos, ¿no? Entonces, si bien vamos a trabajar en particular cada uno de los temas y específicamente hoy la estructura sindical, vamos a tratar de mostrar a lo largo del curso, y vamos a empezar a hacerlo en algunos aspectos hoy para en las próximas clases profundizarlo más todavía, la vinculación entre la estructura sindical y la estructura negocial, o sea, la forma en que se organizan las asociaciones sindicales y la forma en que negocian y ver si hay relaciones en esto o no y por qué. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es precisamente entender qué es una asociación sindical, ¿no? Podemos tener distintas definiciones de distintos autores, pero sí lo que en términos generales vamos a estar coincidiendo, que es un agrupamiento, un nucleamiento de trabajadores y trabajadoras, precisamente ¿para qué? Para la defensa y el mejoramiento de su situación profesional, laboral y de sus condiciones de vida en general, que es lo que la propia ley de asociaciones sindicales, ¿no? La ley 23.551, nos está señalando en sus artículos 2 y 3, ¿no? Que habla de la defensa de esa palabrita que ya hemos mencionado la vez pasada, que era el concepto de intereses, ¿no? Que refiere a la defensa de los intereses, y en el artículo siguiente la misma ley nos aclara qué son esos intereses, que son precisamente algunas de las cuestiones que recién les mencionaba, ¿no? La mejora de las condiciones de vida y de trabajo para él o la trabajadora y fundamentalmente para su grupo cercano, ¿no? Y acá vamos a hacer una diferenciación que en lo cotidiano a veces lo señalamos indistintamente, pero en algunas cuestiones o cuando consideramos algunas temáticas
particularmente cuando hablamos de la huelga o cómo se regula o quién tiene derecho a ejercer el derecho de huelga, sí se hace más presente esta diferenciación. Y me estoy refiriendo a hablar de gremio o de sindicato o de gremio. Como digo yo, en el lenguaje coloquial, ustedes y yo a veces lo utilizamos indistintamente. Pero lo primero que vamos a señalar, ¿no? Y vayan acordándose todo el proceso histórico, cómo surgieron las organizaciones sindicales, todas las luchas, el gremio es el conjunto de personas que tienen el mismo oficio, la misma profesión, la misma situación social, se desempeñan en la misma categoría, y esto ya nos va dando algunas pautas de cómo se va a ir formalizando la organización sindical a lo largo del tiempo. Y vale decirlo, no se da, si bien hay un proceso lineal en términos generales, no se replica de la misma forma. Podríamos hablar de algún tipo de evolución de las organizaciones sindicales, o lo que debería ser quizás la evolución de las organizaciones sindicales, pero esto no se da en todos los países o en todos los momentos de la misma forma. El sindicato es un concepto, podríamos decir, más técnico, si vale la expresión, que es el gremio organizado, ¿no? Es la organización, es el gremio jurídicamente organizado, ¿no? Yo cuando hago esto a veces señalo esa diferencia entre el Estado y la nación, ¿no? La nación es un conjunto de elementos, no lo vamos a definir acá, que nuclean un determinado colectivo, ¿no? Pero el Estado sería la nación jurídicamente organizada, por lo menos en términos de la Revolución Francesa, ¿no? Y la nación como representación del pueblo. Entonces, el sindicato va a ser esa organización de los gremios en la cual, que ya cuando veamos sindicato vamos a poder entrar de un conjunto de personas humanas, como lo define así nuestro código en la actualidad. Antes hablábamos de personas físicas, ahora hablamos de personas humanas, pero a la vez también la organización sindical se puede dar por personas jurídicas. Por ejemplo, si tenemos una federación o una confederación integrada por otros sindicatos, por ejemplo, una federación integrada por 2 o más sindicatos de primer grado, igual ahora vamos a volver a hablar por si hay alguna cuestión que no se entiende sobre esto, con lo cual la organización jurídica de ese grupo, de ese colectivo, ¿no? De personas será el sindicato, ¿no? Que constituirá, y es una terminología que yo desde hace un tiempo me propongo tratar de rescatar, porque las terminologías se instalan y desaparecen también en base a disputas ideológicas, teóricas, ¿no? Hasta la crisis del petróleo, hablar del sujeto colectivo, cuando uno decía el sujeto colectivo, y enseguida la gente asociaba con el sindicato. A partir de la crisis del petróleo y todo lo que implica en distintos aspectos y en lo que nos toca en el debilitamiento en muchos ámbitos y lugares del poder sindical, ese concepto de sujeto colectivo y esa idea de sujeto colectivo se va como diluyendo. No digo que desapareció ni se perdió, pero se utiliza menos, es menos frecuente, y y me parece que es importante tenerlo en claro, sobre todo por cuando se dan ciertas discusiones desde un punto de vista individualista liberal, porque parece que lo colectivo es una suma de individualidades, y no es así. Lo colectivo es una entidad diferenciada de cada uno de nosotros. Si no, en un país, para ser presidente habría que tener el 100% de los votos, y la voluntad colectiva no se construye. Quizás alguien puede sacar el 100%. Si alguien sacara el 100%, quizás nos sorprendería. Pero la voluntad colectiva se construye, y particularmente lo estamos viendo, y muchas de las crisis se dan en esos términos, por este mundo casi partido en dos que vemos y que se replica en muchos ámbitos. Bien, con lo cual, una primera aproximación a esto de gremio y sindicato para empezar, porque si vamos a hablar del derecho sindical, no podemos hablar del derecho sindical sin sindicatos, más allá que en la actualidad y en algunas normativas se pretende esto. Lo que sí le quiero aclarar que en los países más desarrollados la representación colectiva la tienen los sindicatos. Si ustedes van a la Unión Europea,
más desarrollados en determinados aspectos, no sé si en todos, pero por lo menos en lo que solemos asociar en el imaginario colectivo al desarrollo, la representación colectiva la tiene una organización sindical. Después tienen distintos modelos sindicales, modelos de unicidad, modelos de pluralidad, después vamos a hablar de esto, pero son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En los países con relaciones laborales más precarizadas, y esto hay que señalarlo, porque si no, cuando se nos plantean ciertas cosas, parece que, ¿no?, se habla del modelo, los países nórdicos, pero no se hablan que uno de los elementos relevantes en el grado de desarrollo y de distribución de la riqueza en los países nórdicos son los sindicatos. De hecho, en estos últimos tiempos, al frente de estos estados hay dirigentes sindicales, en algunos casos. ¿Sí? Entonces, son elementos a considerar, porque en otros lugares se da, para decirlo bien en criollo, rejuntes de trabajadores y se le quiere atribuir esa representación a un rejunte, lo digo poco académico para que se entienda. ¿Sí? Podemos decirlo en términos más elegantes, ¿no? Una unión transitoria de trabajadores, un agrupamiento transitorio, pero una de las características de las asociaciones sindicales es la permanencia. AEFIP ha celebrado un aniversario de su extensa historia y trayectoria hace muy poco tiempo. Bueno, no es que AEFIP se desarma y se arma cada vez que hay algo, porque la continuidad tiene un valor en sí mismo, ¿o no? Si no, cada vez que queremos hacer algo tenemos que volver a organizarnos, desde cero. Y esto no es un dato menor, porque de lo que vamos a estar hablando cuando hablemos de estructura sindical y luego, más adelante, de estructura negocial, estamos hablando de cuestiones estratégicas para las relaciones laborales y estratégicas en el desarrollo de un modelo de sociedad. Sobre esto no me voy a extender hoy, pero vamos a tratar de explicarlo a lo largo de este ciclo sobre eso. O sea, las asociaciones sindicales tienen una vocación de seguir en el tiempo, de mantenerse en el tiempo en función de sus fines, que son la defensa de los intereses de quienes representan. Son voluntarias, ¿no? Porque precisamente depende de una voluntad de organización, de acción, de quienes las componen. Y son y deben ser independientes, autónomas, ¿no? El concepto de independencia, en general, cuando hablamos de derecho sindical, se ve más reflejado en el concepto de autonomía, que deben funcionar sin injerencias externas, ¿no? Por eso el artículo 6º de la 23.551, de la ley 23.551, precisamente refiere, o se conoce como el principio de autonomía. Preservarlas de cualquier injerencia, tanto del Estado como de los empleadores, como de cualquier otra persona, ¿no? La ley dice persona física o jurídica, persona humana o jurídica, como deberíamos señalarlo hoy en día, ¿sí? Después vamos a ver también las preocupaciones y las inquietudes en torno a eso, ¿no? En Argentina se ha producido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Uno sistemáticamente ve ciertos debates que no digo que no hay que preocuparse por la injerencia del Estado, pero se debate menos las injerencias de los empleadores. En el caso de ustedes, Estado y empleador es la misma persona, ¿no? Estado-empleador. Pero en el sector privado, muchas veces parece que hay más preocupaciones por unas cuestiones que por otras. Y esto nos va a llevar un poco cuando hablemos de la libertad sindical, ¿no? Porque la libertad sindical, como me gusta señalarlo a mí, es el principio rector de las relaciones laborales, por lo menos desde mi concepción. Y todo lo que estamos hablando está en línea o debe estar en línea con la libertad sindical. Entonces, seguimos incorporando algunos elementos y nosotros vamos a encontrar, cuando se habla de nuestro país, de un modelo sindical que tiene ciertas características, ¿no?
que fundamentalmente cuando hablamos del modelo sindical argentino tomamos como referencia, se habla en general, pero hay un libro muy conocido de Néstor Corte que tiene este mismo título y que habla de ciertas características y que con el tiempo hasta he releído alguna para analizarlo y profundizar cierta terminología, ¿no? Porque se habla del reglamentarismo legal, ¿no? Que es una de las cuestiones que después me voy a extender, porque el reglamentarismo del modelo sindical argentino también está en reglamentarismos de otros modelos que tienen otras características. Porque a menudo ustedes escuchan, igual que yo, se habla, no, el modelo sindical argentino está muy reglamentado. Y miren, yo ya después de unos cuantos años estudiando esto, los modelos sindicales en general están reglamentados en todos lados. Y los criterios de representación varían muchísimo. Después vamos a hablar de algunos de estos, ¿no? El modelo sindical argentino sí tiene ciertas características. Ahora voy a dar un panorama, porque después vamos a tratar de llenar de más y mejor contenido lo que estoy señalando ahora, ¿no? Hay una unidad, lo que vamos a conocer técnicamente como unicidad para la representación de los intereses, ¿no? A contrapunto de un modelo de pluralidad sindical que más allá de la carga emotiva del lenguaje y que pluralidad no quiere decir que es más pluralista. ¿Sí? Podrá ser más o menos pluralista. Después, si quieren, vuelvo sobre eso también. Tiene una estructura piramidal para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Tiene una amplitud de fines y objetivos, o sea que obviamente hay una prioridad en lo gremial, pero también puede tener proyecciones políticas en sentido amplio. Hay también una representación, yo aclaro, y bueno, no hace falta que se lo diga porque ustedes lo saben, en el sector público esto difiere, y ahora voy a explicarlo más, porque en el sector público sí existe lo que se denomina pluralidad sindical. Y además hay una importante tasa de sindicalización en nuestro país, ¿no? Son algunas de las características del modelo. Y comparativamente en este mundo que estamos atravesando, la tasa es relevante, ¿no? Las tasas de afiliación más importantes en la región son las de Uruguay y Argentina. Uruguay un par de puntos más que nosotros en términos generales, porque siempre hay alguna que otra discusión sobre la base de cálculo de lo que se contabiliza para medir la cantidad de afiliaciones, que técnicamente eso se denomina densidad sindical, o sea, cuántos trabajadores y trabajadoras hay afiliados a las organizaciones, pero en Argentina estamos en un 39, en torno a un 39%, puede ser un puntito más, un puntito menos. Ahora también el modelo sindical argentino, y adelanto, porque si no, esto es que parece que en Argentina está todo regulado y en los otros lugares corren desnudos por los plazos, los campos, sin ninguna restricción, ni no es así. Y no es así. Nosotros tenemos fuentes normativas relevantes. La fuente fundamental es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. También tenemos tratados internacionales, los convenios de la OIT, la mayoría de la doctrina los asimila a los tratados internacionales. Hay un convenio como el convenio 87, que es el único convenio que en función del contenido de los convenios de derechos humanos, como un par de esos convenios de derechos humanos que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, hacen referencia a la libertad sindical, ese convenio ha sido considerado como de jerarquía constitucional, o sea, no solo supralegal, o sea, todos los tratados internacionales después de la reforma del año 94, la reforma constitucional, me refiero, la Constitución les otorga jerarquía, o sea, los tratados internacionales están por sobre las leyes, pero el convenio ha sido asimilado a tener jerarquía constitucional. Y acá aprovecho para aclarar algo. Digo, para todos los que les molesta tanto la organización sindical. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Y punto. Y al que no le gusta, bueno, lo siento mucho. No lo digo por ustedes, obviamente.
Supongo que ustedes están a favor de la libertad sindical. Después vamos a hablar de qué es la libertad sindical, porque en nuestro país también se han confundido algunas cosas en torno a la libertad sindical o se han omitido, y todo esto es discutible y son puntos de vista. Lo bueno es entender que son puntos de vista y que de la misma forma que algunos tenemos una postura en defensa del modelo sindical, hay otros que tienen una postura en contra del modelo sindical. Ahora sería bueno ver qué intereses favorecemos o somos funcionales o promocionamos cuando tenemos una postura en un sentido u otra. Bueno, recién hablaba del convenio 87, obviamente los convenios son importantes en torno a lo que estamos viendo nosotros. Hay varios convenios de ya, pero tenemos el convenio también el 98, el 151, el 154, más vinculado con la negociación colectiva, y el convenio 98, que complementa, dicen los que saben, al 87, ¿no? Promocionando la sindicalización. O sea, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Es una libertad necesaria. Entonces, esto va para todos aquellos que cada vez que escuchan la palabra sindicato, ¿no? Empiezan a pegar saltos contra el techo o a empezar a decir estupideces, como dicen muchos. El sindicalismo no es un invento fascista. La negociación colectiva no es un elemento fascista. Tendrían que estudiar un poquito más lo que pasó en Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, con las organizaciones sindicales que fueron directamente intervenidas o anuladas por el Estado. Y la negociación colectiva que nosotros hemos llevado adelante en nuestro país y seguimos llevando adelante no es lo mismo, ni es eso. Así que, digo, ahí hay algunas cuestiones para poner en claro. Nuestra ley no viene de la ley Rocco fascista italiana. ¿Sí? Ahora que acá hay una gran galleta y un gran entrecruce, porque la unicidad sindical, alguno dirá que es fascista, y bueno, pregúntenle a un comunista y capaz que dice que la unicidad sindical también es comunista. El modelo sindical argentino es un modelo propio, autónomo y diferenciado. Creo yo, y estoy convencido, y así lo trato de sostener. Obviamente también tenemos como fuente, en torno al modelo sindical argentino, la ley 23.551, que recién les nombraba, la ley de asociaciones sindicales, su decreto reglamentario número 467/88. La ley también es del 88. Ustedes vean que la democracia se recuperó el 10 de diciembre del 83 y recién el proceso de normalización y la sanción de esta ley, que también hubo debates, conflictos, discusiones y demás yerbas, recién se da en el año 88. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algunos elementos también para ponernos en contexto con todo esto. Bien. Ahora, después de dar esto apretado y obviamente en lo que sea insuficiente, poco claro o lo que ustedes me señalen, después trataremos de verlo y atenderlo en las preguntas. Como verán, es una reunión un poco más técnica, pero van a ver que lo técnico es un punto de partida para poder hacer un análisis y una proyección estratégica de todo esto. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir dando una clase que supuestamente es aséptica. Y de hecho ahora les estoy dando elementos, todavía los voy valorando y hago valoraciones, porque nadie es inocente, como decía la vez pasada, pero ahora estoy describiendo prioritariamente ciertas cuestiones. Ahora, en determinados momentos ustedes van a empezar a ver que yo empiezo a valorar más unas que otras, de la misma forma que otros valoran otras cuestiones distinto de lo que las valoro yo. Ahora, más que decir si está bien o está mal, lo que hay que ver en el mundo de las relaciones laborales es los intereses en juego. ¿Y por qué algunos decimos unas cosas y por qué otros deciden otras? Porque ahora nosotros vamos a hablar de forma, tipo, clase de asociaciones sindicales. Vamos a estar hablando cómo se da la organización sindical, que si ustedes quieren simplificarlo, la estructura sindical lo que significa o de lo que trata es de cómo se da la organización sindical.
¿no? Entonces, primero uno ve las formas y tipos, que con alguna variante son los lineamientos generales, básicos, para estas cuestiones. Y después cuando hablemos sobre todo de las clases de asociaciones sindicales, vamos a estar bajando esto a nuestro país y complementando lo anterior, ¿no? Con las características de nuestro modelo sindical. Y por sobre todas las cosas, ya se los adelanto, que los distintos tipos y formas de organización sindical no son lo mismo ni en las características, que sería lo básico, lo mínimo, ni en las consecuencias. Y si no entendemos esto, difícilmente vamos a entender las relaciones y correlaciones de poder en torno a la estructura sindical, a la forma de organización sindical. Y acá quiero hacer otra advertencia, porque yo les comentaba, y no voy a extenderme mucho sobre esto, yo hace un tiempo vengo desarrollando un marco teórico que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Y ahí también hago una lectura crítica sobre algunas cuestiones o problemáticas que veo en el seno de los organismos internacionales y particularmente también de la OIT. Porque se habla mucho del convenio 87 de la OIT. Y es importante tenerlo en cuenta, es ley para la Argentina, ¿no? Como veíamos, no solo tiene carácter supralegal por ser un convenio de la OIT, sino también tiene jerarquía constitucional porque la libertad sindical está reconocida. Ahora, ¿cómo dimensionamos nosotros los convenios de la OIT? Porque hay una tendencia que yo también la tenía cuando era estudiante y cuando me recibí en mis primeros años, ¿no? Bueno, con todo lo que dice la OIT es palabra santa. Y lo que dice la OIT es muy importante y es una referencia a tener en cuenta. Como cada vez que explico esto, siempre digo la misma frase: yo no quiero tirar a la OIT por la ventana. Pero también hay que dimensionar a la OIT. Porque la OIT en sus convenios, particularmente en derecho colectivo, los convenios sobre derecho colectivo, cuando se aplican en Argentina, ¿no? Hay que ver si están encaminados a subir o a bajar los parámetros de referencia. Porque no hay que olvidarse que muchos de lo escrito y estipulado en los convenios de la OIT, estoy hablando de la Organización Internacional del Trabajo, primero, son términos generales. Entonces ahí hay que empezar a pensar, ¿es el punto de partida o el punto de llegada? Porque si yo tengo una legislación más desarrollada, ¿qué quiere decir? ¿Que si no acepto esa generalización estoy limitando derechos? Yo creo que no. Yo creo que para los países que no tienen normativa propia desarrollada sobre distintas temáticas, los convenios del OIT obviamente pueden ser un punto de llegada. Pero los que tienen un grado de desarrollo importante en materia de derecho del trabajo, como Argentina, por ejemplo, a veces he visto cómo el convenio del OIT se quiere plantear para romper ciertas lógicas. Y esto particularmente se ha dado mucho en torno al modelo sindical argentino. Entonces, porque cuando se plantea en el convenio, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones y darse las organizaciones que estimen adecuadas al cumplimiento de sus fines, es una generalización. Y está bien porque está garantizando un derecho. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que organizarse de cualquier forma es lo mismo? ¿Que no puede haber normativa nacional que regule, sí, a mí no me asusta la palabra regular, que regule en determinado sentido la forma de organización sindical? Porque vamos a ver que regulación hay casi siempre. Paradójicamente suele haber regulación cuando no hay regulación. En los países que tienen menos garantías sindicales, es los países donde hay formalmente una menor regulación sobre esto. Entonces, cuando se dice la libre determinación de la estructura y de la organización, también habría que preguntarse, ¿no? Porque a mí me dice, yo he escuchado muchas veces en Argentina, bueno, que los trabajadores se organicen libremente, ¿no? Como si estuvieran compelidos o encarcelados por las organizaciones sindicales, ¿no?
Entonces yo digo, siempre pregunto porque soy molesto, ¿vieron? Ya saben, ya me padecieron la reunión pasada y ustedes son tan masoquistas que me vuelven a padecer en esta reunión. ¿Qué es organizarse libremente? Porque ¿qué es eso libremente? O sea, yo mañana me quiero organizar, quiero constituir un sindicato y nadie hace nada, ¿no? O sea, viene el empleador y me dice, Mario, qué bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Es así? Bueno, yo puedo contar alguna anécdota en este sentido que alguno ha dicho esto, ¿no? Pero ¿por qué si los podían? Pero primero que el empleador no te tiene que ayudar porque está el principio de autonomía, ¿sí? Pero cuando digámoslo de una forma más buena, más bondadosa, ¿alguien viene a promover la creación de un sindicato? Yo no conozco, no digo que no pueda haber algún caso porque toda regla tiene su excepción, pero no conozco que esto ocurra. En general, y hablábamos por eso es tan importante conocer la historia del movimiento obrero, y pasó hace 200 años, pasó hace 100 años, y pasó hace 2 días, cuando algún trabajador o una trabajadora tiene algún grado de participación sindical, y como eso es el motivo por el cual sufre más daño, persecución, despido o lo que ustedes quieran señalar. Si ustedes van a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la principal causal de discriminación, hasta antes de la pandemia, ¿no? Era, ¿saben cuál? Razones sindicales. Y esto no quiere decir que no existan cuestiones raciales, sexuales, físicas, pero la principal era gente que por ir a una asamblea la despidieron, ya no afiliarse, que afiliarse no tiene nada de malo, al contrario. Ya ir a una asamblea. Entonces, cuando se dice libremente, esto tiene que ver con los tipos y formas de organización sindical. Porque hay distintas formas de organizarse. Ahora, también cuando uno se organiza de determinada forma, vamos a ver en la práctica que las distintas formas de organización no son lo mismo. Y esto no lo digo peyorativamente en desmedro de nadie. Porque nosotros podemos ir al artículo 10 de la ley sindical y vamos a tener que se prevé la forma de organización, trabajadores de una misma actividad, le hace sindicato por actividad, organizarse por oficio, profesión, categoría y por empresa, ¿no? Ahora, cuando ustedes empiezan a ver algunos otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, entonces, y un conjunto de trabajadores que está previsto, ¿no? Pero no para ampliar la base, ese famoso, lo que yo le digo, el rejunte, ¿sí? Porque otra palabra no quiero usar. Es un rejunte, sin permanencia, discrecional, ¿no? Ahora, hay formas tradicionales, podría haber otra forma. Y además, dentro de lo que es el tipo y la forma de organización, después vamos a ver que tenemos sindicatos de primero, segundo, tercer grado. Pero si ustedes toman cualquier libro que hable un poquito de la historia del movimiento sindical, y esto es lo que les decía, esto es una sistematización, pero la sistematización alguien la lee una vez, la repite y después parece que siempre es lo mismo, y es un ejemplo que nos da una referencia importante. Pero algunos se quedaron ahí y otros evolucionaron en otro sentido, y también hay que ver por qué evolucionaron, para bien o para mal, y cómo, y qué ejes políticos, sociales, económicos y los que ustedes quieran agregar, sintetizo en esto, atraviesan el mayor o menor grado de desarrollo en términos de estructura u organización sindical. Entonces, cuando hablamos de sindicatos de oficio, de profesión, ¿no?, o una determinada categoría laboral, son los sindicatos de las primeras formas de organización sindical. Lo que se llaman sindicatos horizontales. ¿Por qué? Porque es un corte, por ejemplo, el sindicato de médicos o el sindicato de relojeros. O una categoría, los jerárquicos, los supervisores. ¿Por qué? Porque históricamente la gente se organiza con el que tiene más cerca. Entonces, cuando tenían un problema y se nucleaban, y ya estudiamos la ley de Le Chapelier, la ley de las Combination Acts, ¿no?, que cuando los prohibieron por nuclearse,
¿Con quién se reunían? Y con el que tenían más cerca, el compañero de la sección en la que trabajaba, o el que se dedicaba al mismo trabajo. Bueno, somos todos relojeros, o reparamos tal cosa. Estamos vinculados, lo que tengo más cerca a eso. Por eso se dice que es horizontal, ¿no? Es más allá de la actividad económica, por ejemplo, de la empresa en donde se pudieran desempeñar. Es un corte horizontal. O sea, esto no tiene nada que ver que son más horizontales, más democráticos, no tiene nada que ver con eso. Porque cuando uno dice es horizontal, suena que es horizontal, como que más... No, no tiene nada que ver. Podrá ser más o menos democrático de acuerdo a cómo funcione, qué sé yo. ¿No? Ahora, después tenemos el sindicato de empresa o por empresa, como prefieran llamarlo, que nuclea a trabajadores ya de la misma empresa, como ustedes saben, independientemente de qué tarea, función llevan adelante, desempeñan en ese ámbito. O sea, somos los trabajadores de la empresa A. Unos se dedican a ensamblar, otros nos dedicamos al mantenimiento, otros no, pero somos un sindicato por empresa. O sea, nuclea a toda la empresa y por eso se dice que es un sindicato vertical, ¿no? Pero limitado, restringido al ámbito específico de una empresa. O sea, cuando se empezaron a nuclear, se nucleaban con el que tenían al lado. Si todos ponemos tornillo, esta es la parte de la fábrica donde ponemos tornillo y tengo un problema y voy a hablar con el que está al lado mío poniendo tornillo igual que yo. ¿No? El ejemplo de Chaplin con ajustando ahí. Pero después podrá darse la posibilidad de decir, bueno, ya nos juntamos todos y todas los que trabajamos en esta empresa. Después habrá que ver cómo nos juntamos y cómo no nos juntamos, y acá ya podríamos empezar a discutir la perspectiva de género también, ¿no? Pero, y después tenemos el sindicato por actividad, que es una forma de organización vertical, pero mucho más amplia, mucho más abarcativa, que alcanza a todos los trabajadores, como lo dice su nombre, de una determinada actividad o de una determinada industria. Pensemos en la industria acá en general. Después obviamente tenemos servicios, y es independientemente de la profesión, oficio o categoría. Si yo trabajo en esta actividad, no importa si soy peón, operario calificado, supervisor, estaríamos todos nucleados en la misma actividad. Entonces, hasta acá viene hasta acá uno podría dar una clase en la facultad, o más allá de la facultad, diciendo, estas son las formas de organización sindical. Y no decimos más nada. Y si yo no digo más nada, estoy diciendo mucho. Pero bueno, yo no voy a ser el que no va a decir más nada. Me gusta hablar. Y con ustedes puedo hablar lo que no me dejan hablar en casa, porque ya los aburro cuando hablo de esto. Entonces aprovecho y los martirizo a ustedes. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Y esto es tan evidente que a veces no lo tenemos en cuenta. Esto es tan evidente que a veces no lo tenemos en cuenta. Porque que los trabajadores se organicen libremente. Miren, si los trabajadores se organizan entre esas comillas libremente, van a seguir siempre en el sindicato de profesión, oficio o categoría, con suerte. Y en el mejor de los casos tendrán un sindicato por empresa. ¿Cómo llegan a organizarse en una actividad? Vamos a hacer un ejercicio mental. AEFIP. Está en todo el país, yo lo veo, estoy con ustedes, acá escuchaba compañeros, compañeras, la vez pasada, ahora, de tal lugar, perdonen que se me abrió algo, ahí está, disculpen, de tal o cual lugar de nuestro país. Ustedes piensen que tienen un problema sindical en la sucursal X de la AFIP, en el barrio de la ciudad de Buenos Aires, o de la ciudad de Tucumán, o del Chaco, que fuere. Tengo ese problema, entonces ¿qué van a hacer? Se van a juntar, en el mejor de los casos, con los que están ahí. Armen una organización nacional. Si no lo tuvieran, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, obviamente, pero es mucho más difícil. Es mucho más complejo. Requiere tiempo, esfuerzo, recursos. Por eso la forma primigenia de organización es sindicato de profesión, oficio, categoría.
Soy enfermero, me junto con los enfermeros, soy tornero, me junto con los torneros, y así podríamos nombrar. Ahora, una cosa es juntarme con los de mi profesión oficio, y otra cosa es juntarme con todos los de la empresa, y otro juntarme con toda la industria del caucho, del plástico o la industria láctea de la Argentina. No es sencillo. Y esto va a tener incidencia en los ámbitos de representación, los alcances de los ámbitos de representación. La organización tiene que ver con la representación. Y obviamente, ya lo adelanto, porque se van a dar cuenta solos y solas, que esto también va a tener incidencia y relación con la negociación colectiva. De acuerdo con la forma en que uno está organizado, va a tener alguna relación con la forma en que uno negocia. Después esto podrá ampliarse o restringirse por un montón de factores, fundamentalmente lo que yo denomino ejes políticos, sociales y económicos, para sistematizarlo de alguna forma. Mario. Sí, ¿cómo sí, no? Una cosa, como para plantearlo, nuestro sindicato es raro en términos de, es como un mix entre un sindicato de primer orden, formalmente y legalmente es un sindicato de primer orden, ¿no? Pero de alguna forma tiene como un formato de federación. Sí. Porque hay 18 seccionales y en cada una de las seccionales se eligen sus propios representantes. Creo que el único, no digo que es el único, la verdad no conozco todo, pero me parece más parecido es la UOM. Cada uno elige una seccional y en conjunto eligen, a partir de que se eligen determinados representantes de los consejeros, eligen la mesa directiva nacional. Digo, porque generalmente un sindicato está casi como en un solo, geográficamente en un solo lugar o en un territorio corto, en general. El nuestro es nacional y abarca todo el país de Jujuy a Tierra del Fuego, atraviesa 18 seccionales. Yo, digamos, hay sindicatos como el de FATDIF, la Federación de Luz y Fuerza, que en realidad hay un montón de sindicatos en todo el país que se engloban dentro de una federación. Y en general muchos sindicatos, cuando quieren abarcar nacionalmente, se abarcan a partir de una federación. Por eso digo que nuestro sindicato es raro, solo para tener una apreciación como No, una... lo que vos decís, Javier, es fundamental, es más que relevante, y es un tema que está directamente vinculado a las características del modelo sindical. ¿Por qué? Porque la EFIP es un sindicato de primer grado, ¿no? Ahora, lo que también cuando nosotros vamos a nuestra ley, tenemos una diferenciación. Si nos ponemos, uno habla a veces, dice sindicato unión y no marca una diferencia, pero hay una diferencia técnica. Hay una diferencia técnica. El sindicato, ya hablando de primer grado, sindicato unión, segundo grado federación, tercer grado confederación. Seguramente muchos y muchas de ustedes lo conocen, pero por la duda viene bien refrescarlo, ¿no? Primer grado, sindicatos o uniones, dice nuestra ley. Segundo grado es la federación. La federación por lo menos tiene 2 sindicatos de primer grado. Y una confederación, no hay un requisito, no tienen que ser 2 federaciones, pueden serlo o no, con que haya una federación y uno de primer grado. Esa es la pregunta que se equivocan los chicos y las chicas siempre en el examen. Dicen 2 federaciones, no, puede ser una federación y uno de primer grado, pero no lo voy a aburrir con eso. Pero sí hay un elemento central que es lo que vos muy bien estabas mencionando. ¿Por qué? Porque me faltan algunos elementos que todavía no desarrollé, pero en nuestro país las características de nuestro modelo es la concentración y la unicidad. En este caso, sobre todo la concentración. Yo les decía, cuando tenemos primer grado, tenemos los sindicatos, que serían los sindicatos de base que suelen integrar federaciones, no necesariamente, pero suelen integrar federaciones. Entonces tengo la federación tal y tengo sindicato, el sindicato de la provincia tal, de tal otra, o de un departamento, como sea, porque en términos de división geográfica la base en nuestro país para el sindicato es el departamento.
En la época en una de las tantas dictaduras se quiso poner una división geográfica más rigurosa que más o menos quería amoldar la distribución de los sindicatos a los cuerpos de ejército. Pero literalmente lo digo esto, suena, ¿no? Hoy afortunadamente, no sé si suena gracioso, porque gracioso no va a sonar nunca, pero uno lo puede decir tragicómico, si quieren partimos la diferencia. Pero hoy la forma de organización es muy abierta, partiendo de departamento. En general es un sindicato que nuclea varios departamentos, o en general por provincia, ¿no? Y otros, que ahora lo vamos a seguir hablando, todo el territorio nacional, como es el caso de ustedes. Ahora, en esa lógica y en la concentración de nuestro modelo sindical, hay dos formas de organización sindical que son las más características que se dan en Argentina. Una es la unión y otra es la federación, que si bien son de distinto grado, tienen un montón de semejanzas, no es lo mismo, pero tienen un montón de semejanzas. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores, muchas organizaciones sindicales de primer grado se nuclean en una federación para tener más fuerza, concentrar el poder en esta lógica y a partir de ahí delegar inclusive en las federaciones ciertas facultades, muchas veces la negociación, el conflicto. Esto varía de acuerdo, la delegación está dada por el grado de delegación que existe. Puedo delegar más o no en una federación, por ejemplo. Entonces, ustedes ven federaciones conocidas por todos ustedes que concentran, valga la palabra, doblemente, esa representación, y el grado de autonomía mayor o menor es el que se define al momento de la adhesión a la entidad de grado superior. Vamos a decirlo así para ir repasando la terminología. Ahora, en el caso de las uniones, también tienen una organización territorial, por eso tenemos federaciones nacionales o federaciones que tienen presencia en varias provincias, por ejemplo, o uniones. Las uniones, a diferencia de las federaciones, no tienen sindicato de base, tienen seccionales. Las seccionales tienen menor autonomía estatutaria en general, hablo en términos generales, puede haber alguna excepción, pero menor autonomía. ¿Por qué? Porque es otra forma de concentrar, el poder sindical en vista de determinados fines que ahora voy a seguir desarrollando, porque esto no es porque sí. Esto es parte de una estrategia y de una lógica de organización y técnicamente de una estructura sindical. Entonces, cuando uno mira las organizaciones más fuertes de Argentina, y son uniones o federaciones, en términos generales. Si ustedes empiezan a pensar, son uniones o federaciones. Que en el caso de las federaciones, por eso digo, más allá de las diferencias formales, el mayor o menor grado de autonomía está por cómo adhirió ese sindicato de primer grado a la federación, y en las seccionales surge del estatuto el mayor o menor grado de autonomía que tienen las seccionales. Ahora, es en una lógica esto, que a partir de lo tuyo también lo voy a adelantar, que no es porque sí, para tener todo el control, no, es para evitar la atomización del poder sindical. Porque si no, en el ejemplo, yo voy a dar un ejemplo un tanto burdo, pero que puede ser realista. Ustedes imaginen si en cada sucursal de AFIP hubiera un sindicato. Ustedes piensen esto. Ustedes conocen las sucursales mejor que yo. Seguro que hay sucursales que, no voy a hablar de número exacto de gente que trabaja en cada sucursal porque no lo sé, pero a ver, yo conozco sucursales que deben trabajar, digo a ojo, 30 personas, y otra sucursal capaz que trabajan 300 o 3.000, digo por decir números, ¿no? Creo que esto puede darse. Entonces, en la lógica de organización, porque acá en nuestro modelo sindical, ya les adelanto que prefiere al sindicato por actividad, porque esa federación que nuclea sindicatos de base, o esa unión que nuclea seccionales, están tratando de cubrir toda la actividad. Porque si no, AFIP podría ser un sindicato de asociación de empleados de la provincia tal.
Ahora, ¿cómo es más fuerte AEFIP? Cuando tiene presencia en todo el país, porque lo que estoy preguntando es una verdad de perogrullo, pero es fundamental tenerlo bien en claro. A ver, ¿qué es más fuerte? ¿La de la sucursal mía donde tengo 30? ¿O el hecho de tener una organización que, no sé cuántos afiliados tiene AEFIP, pero tener una 11.000, organización de, ¿cuántos? 11.000, casi 11.500, casi. 11.500 afiliados, que es lo mismo. Tenemos el mismo poder de representación, de negociación, cuando somos 25, 30 o 300, que cuando somos 11.500. Y además hay otra cuestión, porque hay una lógica. Cuando se representa, se va a representar a todos. Y ya les voy adelantando. Cuando ustedes negocian, no se firma un convenio solo para tal y los otros quedan afuera. Hay una lógica de base que se negocia para todos. Entonces digo, acá hay un modelo sindical que está pensado no solo en función de la estructura sindical, sino también en función de la negociación colectiva, o sea, la estructura negocial. Entonces, acá me voy a permitir mechar, ¿no?, dentro de lo que tenía, porque es muy interesante cómo surgió esto. ¿Cuál es el sentido de la libertad sindical? Porque cuando uno habla del modelo sindical argentino, ¿no?, que ha sufrido mucho y que después, ¿no?, cuando ciertas cosas no funcionan, bueno, nunca la culpa es de uno, ¿no?, siempre de otro. Pero bueno, eso es muy argentino, lamentablemente. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad sindical? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad sindical? Y les voy a compartir, digamos, cuando uno habla, a ver, me va a permitir compartir pantalla, a ver si puedo, si se ve, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Ahí está, ahí creo que se ve mejor, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad sindical? Yo hace un tiempo escribí un artículo, una revista jurídica, porque en determinado momento, ya hace varios años, digamos, lo digo respetuosa, me cansé de que la libertad sindical en Argentina se discutiera solamente hablando de democracia sindical. El gran problema era, entonces, libertad sindical igual, y hasta hubo un cartel en un momento, libertad sindical igual a democracia sindical. No, no es igual. Y me dicen, ¿qué, Mario, te agarró un ataque de fascismo? No, no me agarró un ataque de fascismo. Pero la democracia sindical es una de las reglas de aplicación de la libertad sindical. Y esta categorización que hago de reglas, también la escribí en ese artículo porque se hablaba solo de democracia sindical o, en el mejor de los casos, de democracia y autonomía. Entonces parece que la libertad sindical se limitaba a un problema electoral o a un problema de autonomía. Y en general, cuando hablaban de autonomía, como les decía antes, el problema era la autonomía con el Estado, ¿no?, como si no hubiera ningún problema ni vulneración de la libertad sindical por algunos empleadores. Entonces, en ese momento, inclusive propuse en la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, presenté un proyecto UBACIT, un proyecto de investigación, porque quería mostrar algunas cuestiones. Y cuando empecé a relevar con un equipo que tuve el gusto de dirigir, prácticamente toda la bibliografía, la doctrina, como decimos los abogados, sobre esta temática, el grueso de los artículos de que hablaban, de democracia y autonomía. Ahora, yo pregunto, ¿puede haber libertad sindical sin negociación colectiva? Porque esto es alguna de las cuestiones que tiene mucho que ver con el ciclo de formación sindical que estamos viendo, porque, yo digo, primero, la libertad sindical no se agota en la autonomía.
¿sí? La libertad sindical necesita autonomía, pero no se agota, con lo cual la autonomía no está en el mismo escalón. Está la libertad sindical, ¿no? Y si ustedes quieren abro flechitas, como se puede imaginar en esta filmina, o la ponemos un escalón abajo. Lo mismo ocurre con la democracia sindical. La libertad sindical necesita democracia sindical, pero no se agota en la democracia sindical. Para ser más provocador, como dije, voy a romper lanzas y voy a marcar la cancha y voy a tratar de fundamentarlo. Y lo he fundamentado y de hecho terminó el proyecto, se aprobó el proyecto y hasta terminamos haciendo una publicación de ese libro que tiene mucho que ver con algunas cuestiones. No le estoy vendiendo el libro, le estoy comentando, nada más. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá, como de la relación entre negociación colectiva, la negociación colectiva como proyección del modelo sindical, y tuve el enorme orgullo de poder presentar ese libro. De un lado sentado Héctor Daer y del otro lado sentado Sergio Palazzo. Y en un momento que había discusiones y todo, ¿por qué? Porque ambos, más allá de diferencias y otras cuestiones, coincidían y coinciden en la defensa del modelo sindical argentino. Porque saben la implicancia que tiene el modelo sindical argentino y la implicancia de desbaratar ese modelo, que es uno de los objetivos permanentes de ciertos sectores. Entonces, yo agregué un componente para provocar, ¿no? La tutela estatal, porque a diferencia, ¿se acuerdan lo que les decía la reunión anterior? A diferencia de los derechos civiles y políticos, en donde se busca la abstención por parte del Estado, o sea, que el Estado respete mi propiedad, mi vida, mi religión, mis negocios. En el caso de los derechos sociales, se busca que el Estado intervenga, proteja. Y por eso también acuñé otro concepto que es la intervención tutelar del Estado, a diferencia de la injerencia indebida, porque pareciera que cualquier intervención del Estado está mal. Entonces yo dije, bueno, para resolver esto uno tiene que adecuar la terminología, lo que científicamente denominamos establecer categorías. Entonces, digamos, punto 1, no toda intervención es mala. Hay intervención tutelar del Estado que es necesaria. ¿Por qué? Porque si el Estado ratifica un convenio como el 87, asume un compromiso de garantizar los derechos y, por ejemplo, lo hace a través de nuestra ley de asociaciones sindicales. Entonces no es que si pasa algo yo no hago nada, no, tengo que garantizarlo. Y acá lo tienen, ¿no? El impulso a ese derecho humano fundamental que es la libertad sindical. Ahora, cuando se habla de esto, y habiendo relevado, le digo, pilas y pilas de artículos jurídicos, la que no aparecía como una gran preocupación era la negociación colectiva. ¿Y saben por qué? Me voy a permitir una idea propia. Y porque en Argentina negociábamos. Recién en los últimos años nos dimos cuenta que lo que estaba en riesgo era la negociación colectiva y ahí se profundizó la visibilidad de esto y algunos dejaron de lado esta reivindicación de todo el problema es la democracia sindical, que tampoco es todo el problema es la democracia sindical. Entonces, ¿la libertad sindical es equivalente a la negociación colectiva? No, también está un poquito más abajo en el escalón. Ahora, no puede haber tampoco libertad sindical sin negociación colectiva. Y lo mismo pasa con la huelga. No puede haber libertad sindical sin derecho de huelga. Porque acá viene otra cuestión con relación a lo que veníamos hablando. En el año 2012... en la OIT se discutió si el convenio 87 garantizaba o no el derecho de huelga. Y por eso yo les digo que hay que dimensionar a la OIT también cuando uno toca estas cuestiones. Porque en 102 años la OIT nunca reconoció formalmente el derecho de huelga en un convenio. Y lo que establece el Comité de Expertos y el Comité de Libertad Sindical no es interpretación definitiva.
La interpretación definitiva la tiene la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en toda la historia de la OIT resolvió solo 2 casos planteados por la OIT, uno de Alemania y otro de Inglaterra. Y hay una instancia previa que es un tribunal previsto en el artículo 37, inciso B de la Constitución de la OIT, que nunca se constituyó. Entonces digo, yo no tengo nada contra la OIT, pero la OIT no es la verdad revelada al hombre o a la mujer. Porque de hecho, si ven el convenio 87 solo garantiza el derecho de afiliarse. No garantiza el derecho a no afiliarse o desafiliarse. Yo cuando quiero asustar a los chicos y a las chicas en la facultad les digo, ¿saben qué? A ver, pregunta, ¿la OIT garantiza la afiliación obligatoria? Me dicen, no, es una violación a la libertad sindical. No, está mal. La OIT sí garantiza la afiliación obligatoria. Es lo que se llama técnicamente cláusulas sindicales. ¿Sí? Porque hay países donde si no te afiliás antes, al momento de empezar a trabajar o hasta el mes de trabajar, te echan, te pueden echar legítimamente o legalmente, por lo menos, no sé si legítimo, pero legal. Cada vez me queda menos voz. Pero, entonces, a ver, dimensionemos. La OIT ha hecho enormes aportes. Es la única organización de Naciones Unidas que ganó un premio Nobel en el año 69, sobre todo por lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de la crisis del petróleo, han cambiado algunas cosas. Entonces, me parece que ahí hay que reflexionar. Y además quiero agregar algo, voy a compartir brevemente, de nuevo, porque hay que entender algunas cuestiones que ahí estamos de nuevo, creo que se ve bien, porque digo, también hay que dimensionar lo que es la vida interna de las organizaciones y la acción externa, para entender mejor esto. Si ustedes lo que tienen acá es, a ver, un sindicato en su vida interna tiene que tener autonomía desde ya, tiene que tener una vida democrática interna, tiene que tener tutela estatal. ¿Y ya está? Esto lo digo en línea con lo que vengo argumentando. Porque yo siempre digo, si un sindicato hace esto, puede ser un hermoso club social. Pero el sindicato, ¿para qué está? La autonomía, la democracia y la tutela son elementos funcionales. Ahora, los elementos sustanciales son los de la acción externa, porque el sindicato necesita tener esa autonomía en el plano sindical y sobre todo en el plano colectivo para poder establecer el nivel de negociación. Porque los resultados ustedes los obtienen a través del convenio. Las condiciones, la mejora en las condiciones, las negociaciones salariales. Y la huelga, ¿no? Que a veces yo se lo digo, lo digo en la facultad, ¿no? Dice, no, pero los sindicatos hacen huelga todo el tiempo. Una vez un estudiante me planteó eso y le dije, a ver, recordame la última huelga que escuchaste esta semana. No, esta semana ninguna, la semana anterior. Ninguna, el mes. Bueno, entonces, o vos no la conocés o no hubo tantas huelgas. Ahora, lo fundamental, a ver, porque la huelga es un elemento necesario, es un derecho fundamental. Ahora los sindicatos tampoco están haciendo huelga. Van a la huelga cuando necesitan hacer huelga. Y todos sabemos la complejidad de una medida de fuerza para llevarla adelante y para sostenerla. Entonces, la acción externa es lo que le da el sentido, la sustancia a la vida de la organización sindical. Porque los logros los cumple, necesita algunos elementos de base. Necesita que no se le esté metiendo por la ventana para poder funcionar. Necesita tener una organización que establezca cómo funciona, quién participa. Ahora, ¿ya está con eso? No, no está. Porque después hay que salir a la cancha, para decirlo de alguna forma lo más clara posible. Y el sindicato sale a la cancha cuando negocia. Cuando negocia un convenio colectivo, que es la máxima y más relevante expresión de la negociación colectiva o el producto más importante, o como le quieran decir, pero el sindicato está negociando todos los días. Ustedes son representantes sindicales. Y ustedes están discutiendo, a ver, desde lo macro a lo pequeño, de al que le liquidaron mal el sueldo, al que lo trataron, a la que trataron mal por algo en su puesto de trabajo, a la negociación paritaria macro, donde ¿sí? Se está negociando todo el tiempo, a distintos niveles.
Y ese conflicto está presente siempre. Por eso yo pongo ahí la huelga. No es que están haciendo huelga todos los días, pero hay discusión cuando uno plantea un tema y lo escucha más o lo escucha menos, ¿no? Estos son temáticas que no son menores al momento de atender estas cuestiones. Entonces, nuestro modelo sindical tiene otra característica, y con esto voy a ir, creo que, complementando los elementos centrales que me propuse para la charla de hoy, y después quedo con todo gusto a disposición, que es lo que yo les decía antes, las clases, porque ya al tipo y forma, que es la clasificación histórica, digamos, en nuestro país tenemos una clasificación en lo que se llama técnicamente la clase o las clases de asociaciones sindicales, que son las simplemente inscritas y las que tienen personería gremial. Todos aquellos y aquellas que quieran constituir una organización sindical en nuestro país tienen derecho a hacerlo. Hay un trámite que en teoría debería durar 90 días, pero a veces dura mucho tiempo más. Pero uno lo primero que va a obtener sin mayores, o debería obtener sin mayores restricciones o condicionamientos, es la posibilidad de ser un simplemente inscrito. Un sindicato simplemente inscrito va a partir de que consigue la simple inscripción gremial, que viene del 14 bis, ¿no? De esa simple inscripción en un registro, por eso simplemente inscritas, con simple inscripción, o como querramos decirle, va a poder representar intereses individuales. Los colectivos solamente los va a poder representar si hay una asociación, si no hay, perdón, una asociación sindical con personería gremial. Pueden crear, ¿no?, asociaciones cooperativas y mutuales, le pueden cobrar la cuota a sus afiliados y pueden hacer asambleas sin necesidad de autorización previa. Pero hay otras, hasta ahí llegan sus facultades. Pero en nuestro modelo sindical lo más relevante es precisamente el hecho de obtener la personería gremial, que se logra cuando uno representa al menos el 20% de los y las trabajadoras del universo que pretende representar, y bueno, tiene un periodo de actuación, no lo voy a ver si hay después de alguna pregunta, lo digo, pero un periodo de actuación mínima como simplemente inscrita por 6 meses, prevé la ley, y esa entidad va a tener perdón, determinados derechos o facultades exclusivas, porque va a ser el que va a poder representar formalmente ante el Estado y ante los empleadores. En el caso de ustedes van juntos, Estado-empleador, los intereses ya individuales y colectivos. O sea, esta es la que puede representar colectivamente, y como consecuencia de la representación colectiva, en términos generales, va a poder negociar convenios colectivos, va a poder firmar convenios colectivos, va a poder participar en instituciones de planificación y control, va a poder y tiene derecho, la ley dice puede colaborar con el Estado, pero también está el hecho de la consulta tripartita, que hay un convenio que yo creo que no está previsto solo para lo macro, una opinión personal, que es el 144 del OIT, pueden administrar sus propias obras sociales y otra serie de facultades. Estas las tienen sobre todo concentradas en el artículo 31, pero después hay otras facultades en otros artículos. ¿Por qué se plantea esto? ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, ¿cómo ¿Puedo no? hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Nosotros tenemos un satélite ahí, una especie de asociación que es paralela a la nuestra, que son 10. Ellos tienen tutela gremial, son evidentemente no sé cómo llamarlo, algo paralelo, que tendrán personería, digamos. No son digamos, el que no son legales, no representan al colectivo, pero bueno, ellos se supone que esas 10 personas que integran ese pseudo sindicato tienen tutela gremial,
tienen todos los beneficios que tiene una persona que integra, que es delegado del sindicato común, por eso el hecho de llevarse a esas 10 personas. Te comento, ahí... Te explico, Sí. Mario, Fabiana. Sí. Es una simplemente inscripta. Se llama UPSAFIP y pretende representar a los jerárquicos. Bueno. Y son 200 personas, digamos, Sí. nada, es chiquita. En el caso del sector público, cuando uno da la respuesta, tiene que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Porque, a ver, de cualquier forma, ahí hay varias cuestiones para trabajar. En términos de tutela sindical, vamos a ver, en términos de tutela sindical, con el convenio que se llama referido a, primero, de tutela sindical genérica y la representación en los lugares de trabajo, que hay un convenio también del OIT, se fue abriendo el escenario del alcance de la tutela. Los fallos que nosotros tenemos de la Corte Suprema son fallos en el sector público, más allá que muchas veces cuando han sido presentados como la crisis del modelo sindical argentino, que el modelo sindical argentino, lo que yo prioritariamente les estoy explicando a ustedes, es el sector privado. ¿Por qué? Porque en determinado momento, y sobre todo vamos a tomar un hito, que es la resolución 255/03 del Ministerio de Trabajo, se habilitó formalmente algo que se daba en el Estado y que en gran parte es consecuencia de las distintas reestructuraciones o desestructuraciones, como quieran decir, que se han producido en el Estado Nacional y en otras jurisdicciones, donde a veces los movimientos de estructura han ido generando cierto grado de dispersión y como la modificación de la estructura no puede recortar los derechos de libertad sindical cuando el sindicato ha sido transferido, desplazado, un montón de cuestiones que han pasado, sobre todo en los 90. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con salud y educación, con la transferencia a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires de un montón de personal, se transfirieron gremios. O sea, los gremios iban porque se iba la gente y no se perdía esa representación. Entonces, capaz que en un lugar donde había un gremio, aparecieron 2 más. Esta situación hizo que en determinado momento esto se formalizara a través de una resolución del entonces ministro Tomada, que planteó y reconoció o formalizó, como ustedes le quieran decir, la pluralidad sindical en el sector público. Que inclusive, no sé si para aclararlo o para complejizarla más, prevé hasta la posibilidad de representación de algún sindicato simplemente inscrito cuando llega a un mínimo del porcentaje de ese universo, que es el 10%. Entonces, ahora bien, eso es por un lado en términos de representación. Por otro lado, en términos de tutela, hemos tenido el fallo ATE, el conocido como AT1, y el fallo Rossi, o los fallos de la Corte Suprema, en donde se da protección también a representantes sindicales por las funciones, contemplando precisamente la defensa de la representación y la tutela en el lugar de trabajo. Fallos complejos, fallos que toman ciertos parámetros interpretativos que creo que luego entraron en crisis, porque al momento de dictarse el fallo AT1, yo siempre señalo que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho a las y los estudiantes de abogacía les enseñaban que el comité de expertos tenía facultades de interpretación, y eso no es así. Y eso no es porque lo digo yo, sino porque lo dice la propia OIT. El órgano de dirección de la OIT ha dicho que el comité de expertos no tiene facultad de interpretación. Y el fundamento de la Corte muchas veces es eso, y además se ha hecho en un sentido de desarticular o no atender, en el mejor de los casos, la lógica del modelo sindical argentino, ¿no?, en donde los representantes en el lugar de trabajo no son autónomos.
son parte de la organización sindical, ejercen una doble vía de representación. ¿Sí? Lo que nosotros enseñamos en la facultad, que se llama doble vía de representación. O sea, en el lugar de trabajo, ellos, ustedes, representantes en los lugares de trabajo, representan al sindicato también. Y representan a los trabajadores no solo ante el empleador, sino también ante la organización sindical. Porque esto no es España. Porque yo también estudié en Castilla-La Mancha. Y tuve un montón de compañeros que se enamoraron del modelo sindical disociado de España para querer quebrar una lógica de un modelo que a la larga se dieron cuenta que no era tan buena esa lógica que planteaban. ¿Sí? Y además un modelo sindical español, con todo respeto, que no resistió un año la defensa de la ultraactividad. Nosotros hemos pasado la década del 90, hemos pasado los últimos 5 años, hemos pasado un montón de cuestiones y nuestro modelo sindical sigue en pie y nuestra forma de negociación colectiva, con tropiezos, con caídas, con todo lo que ustedes quieran, sigue en pie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un sindicato de 25 trabajadores que tener un sindicato de 11.500 trabajadores. ¿O es lo mismo? Porque después una cosa es hablar en el laboratorio, y cuando uno habla en el laboratorio también habla representando intereses. ¿No? Entonces, con supuestos purismos, y acá viene la discusión de fondo en torno al modelo sindical. Si un modelo como el argentino, que promociona la concentración y la unicidad, que da facultades exclusivas a un sindicato cuando logra la personería gremial. Modelo que, más allá de las mentiras que han dicho muchos, no está cuestionado como modelo por la OIT. Tiene observaciones a determinados artículos, como yo les puedo traer observaciones a determinados artículos de legislaciones de prácticamente todos los países del mundo. Ahora, el modelo no está cuestionado. El modelo de unicidad sindical es válido, porque hay dos grandes modelos, unicidad o pluralidad. Unicidad es cuando uno tiene ciertas facultades exclusivas para concentrar el poder sindical y evitar la atomización. ¿Saben por qué? Porque si no, cuando ustedes lo representan, en vez de representar a 11.000, los 25 se tienen que representar solos. ¿Y saben cuánto aguantan el conflicto? Por eso los conflictos que ustedes ven por televisión, en esos casos que se muestran y que no es casualidad tampoco que se promocione eso, que son establecimientos grandes. Ahora, cuando el establecimiento grande de 300 o 500 trabajadores se le fue el conflicto de la mano, va a pedir ayuda al sindicato al que antes quizás no le dio bolilla porque tenía otra lógica en su accionar sindical. Y a buenos entendedores, pocas palabras. Y si quieren que lo explique más claro, no tengo ningún problema en explicarlo más claro. Porque lo he dicho en 100 lugares. Entonces digo, ¿por qué? Porque acá no es que a veces la base es abandonada, sí, pero a veces la base se quiere cortar sola. Y cuando hablamos en términos sistémicos, no es lo mismo tener una organización de 11.000, 50.000 o 20.000 trabajadores que tener un sindicato de 20, como ocurre en muchos lugares de nuestra región. Yo conozco en algunos países de nuestra región sindicatos de 25 afiliados. Ya el tema no es cómo negocian un convenio colectivo. ¿Saben cuál es el tema? Si alguna vez el Ministerio de Trabajo le da una audiencia. Entonces digo, ¿qué les quiero decir con esto? Porque, digamos, para sintetizar, a ver, ¿hay distintos tipos de organización sindical? Sí. ¿Hay distintas formas de organización sindical? Sí. ¿Hay distintos modelos sindicales? Sí. ¿Cuál es mejor para defender nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras? Porque esa lógica del libremente, el otro se lo dice para seducir. Pero la lógica del libremente, a ver, miren, yo he tenido la suerte de estar en otros países, dando cursos de capacitación, interactuar con representantes sindicales de otros países.
Y yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Que quieren un sindicato por empresa o un sindicato por actividad? No encontré ninguno todavía que quiera uno por empresa. ¿Qué es más fuerte, un sindicato por empresa o por actividad? Salvo que tengamos 2 empresas o 3 en la actividad, que bueno, es lo que hay. Porque hay de todo. Yo estoy trazando pinceladas gruesas. Después podemos hilar más finito. ¿Ustedes cómo son más fuertes? ¿Teniendo una organización que cubra a todos los trabajadores y las trabajadoras de AFIP? ¿O empezar a atomizarse y hacer el corte? Bueno, porque yo hago esto, no. Miren, cuando plantean esto, o cuando a mí una vez estaba con varios dirigentes sindicales en una charla que me habían invitado, eran 14, 15 secretarios generales para discutir una temática de encuadramiento. Era puerta cerrada, pedir una opinión, charlar. ¿Cómo resolvemos los problemas de encuadramiento? Y esto yo lo aprendí de los dirigentes sindicales, porque yo estudié, sigo estudiando, ¿no? Pero uno también aprende de la experiencia. Yo he aprendido muchísimo de la dirigencia sindical. Y yo les decía, miren, a mí me enseñaron algo. Del laberinto se sale por arriba, ¿no? Entonces, en vez de ver cómo nos disputamos más para ver si yo te saco 100, 500 encuadrando, no, lo que tenemos que hacer es concentrarnos más. Concentrar más. Por eso ustedes ven que han surgido confederaciones en nuestro país. Es más, UOM y ESMATA, que todo el mundo decía que uno está en un lado, que es Boca River, están en una confederación común. Mantienen sus identidades, sus lógicas, sus diferencias, y no está mal. Pero son, primero o antes o después, son todos compañeros y compañeras y saben que sí. ¿Por qué los sindicatos se llaman uniones? Porque si no nos unimos, cuanto más nos unamos, más nos organicemos, más concentramos el poder sindical, y por eso nuestro sistema es un sistema de unicidad promocionada. Ahora, la ley promociona esto. Entonces algunos dicen, no, esto es una violación a la libertad sindical porque afecta a la autonomía. Yo no creo nada de eso, porque esos mismos no dicen nada cuando en Chile la regulación sindical y negocial que tienen hoy en día, ¿saben quién la impuso? Pinochet. Ley Piñera se llama. Era el ministro de Trabajo y Previsión, era el hermano del actual presidente de Chile. Ley Piñera, que rompió el esquema de actividad para formar lo que es el esquema actual de Chile, por empresa. ¿Qué implica eso? Menor representación. Bueno, ya lo vamos a seguir charlando. Ahora, ¿eso no está regulado? Hay regulación. Miren, yo siempre hago un jueguito, ¿no? A veces después me encuentro con alguien, lo hago en grado, en posgrado, en los cursos, en todos lados. Miren, el Estado siempre regula. El Estado regula cuando regula, el Estado regula cuando no regula, y para desregular, paradójicamente, tiene que dictar una nueva norma regulatoria. Y sigan con todas las combinaciones del jueguito de palabras. Y en las relaciones laborales, cuando el Estado hace o cuando el Estado no hace, y ustedes son dirigentes y dirigentes sindicales, y esto, o sea, cuando te fija una audiencia o no te fija una audiencia, cuando te dicta la conciliación obligatoria o no te la dicta, cuando te constituye más rápido o más despacio, cuando te dice, como dijo hace poco, esto es un tema privado, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, en la gestión anterior no tenía que intervenir, no, es un problema privado. ¿Cómo un problema privado? El 14 bis dice la protección del trabajo en sus diversas formas. Eso quiere decir que hay que proteger a las y los trabajadores individualmente, y como nos enseñó Fernández Madrid, que sabe un poquito más de derecho del trabajo que yo y que muchos, ¿sí? El principio protectorio también se proyecta al derecho colectivo, con lo cual hay que proteger a las organizaciones, promoverlas y proteger la negociación colectiva e impulsarla. Es lo que yo diferencio, es intervención tutelar, que es distinto de injerencia indebida. Otra cosa es cuando yo me meto le digo, bueno, yo promuevo la negociación, pero le digo al sindicato, vos esto sí, esto no, bueno,
podemos negociar, pero no te me podés meter en la vida interna. Podemos ser amigos, podemos ser aliados, pero todo tiene un límite, o podemos ser adversario o enemigo. Las relaciones laborales son complejas. Entonces, el Estado siempre regula. Cuando no regula, es una forma alternativa de regular. De hecho, los países que tienen peores o inexistentes o débiles formas de organización sindical tienen leyes distintas. Y para terminar con algo que siempre mencionan, porque dicen los criterios de representación. En la ley francesa, uno de los criterios para definir la representación de las organizaciones sindicales es la actitud asumida por la organización sindical durante la ocupación alemana. ¿De qué? Si el sindicato fue parte de la resistencia, tiene determinados derechos de representación. Si fue colaboracionista, no los tiene. Francia. Entonces, entendamos que los modelos sindicales son producto de una realidad histórica. En Argentina, a mi modesto entender, tuvimos la suerte que en el año 45 Perón impulsara un modelo sindical que 70 años después no es viejo. Es una de las pocas formas de organización que nos queda en pie para llevar adelante transformaciones en Argentina, en defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Si queremos defender otros intereses, bueno, impulsemos. Si podemos, otros impulsarán la desaparición de los sindicatos, y si no pueden hacerlos desaparecer, la mejor forma de debilitarlos es llevarlos a una organización por empresa. Lo que ustedes vieron hace pocos años, cuando se impulsó sindicato para nuevas empresas de aviación y para otras cosas, iba en esa línea. Lo que pasa es que algunos nos hemos quemado con leche y vemos una vaca y empezamos a llorar como desconsolados. Bueno, ahora voy a llorar porque ahora vienen las preguntas y seguro me van a hacer llorar, o yo ya los hice llorar a ustedes con esta charla. Muchísimas gracias y quedo a disposición. A ver, no sé, no vi el chat, voy a mirar un poquito porque no sé si hay alguna pregunta, cualquier cosa, Fabiana, te pido que... ¿Hay alguna pregunta? Pero porque no... ¿De los compañeros? Yo te quiero hacer una. Vos que sabés del régimen brasilero. ¿Cómo es que existen 3 centrales sindicales en Brasil? Si no me equivoco, por lo menos 3. Y creo que hay más, ahí son 5, 4 o 5. Sí. ¿Cómo llegaron a eso? Es un proceso histórico que se fue dando a partir de distintas formas de organización y con una complejidad especial, porque en Brasil sí, a ver, es una cosa, en Brasil sí existe el sindicato único, en Argentina no. Por eso. Pero en Argentina tenemos un modelo de unicidad, en Brasil sí, porque la propia Constitución brasilera lo establece, que en determinado ámbito territorial, que es muy riguroso, y para determinados trabajadores o trabajadoras solo puede haber algún ámbito. De esto, hasta donde conozco, ellos han podido avanzar en la estructuración de entidades de grado superior, más allá de que algunas de estas también tienen algún posicionamiento y cercanías políticas, la CUT históricamente con Lula, por ejemplo. Pero en general ese proceso se ha ido dando a partir de formas de organización, pero con limitaciones en términos de la negociación, porque la lógica del modelo está muy fuertemente acotada. Es por el 7 u 8 de la Constitución brasilera, artículo 7 u 8. Bien, gracias. Mario. Sí, una afirmación y otra una pregunta. La primera, nuestro sindicato es raro también en este sentido que es a la vez un sindicato por actividad y a la vez un sindicato por empresa. ¿Sí? Yeah. Tenemos un único empleador en todo el país de punta a punta pero somos los únicos empleados tributarios nacionales del país. Pongo también de alguna forma Supara, que sí también tiene un
empleador, pero representa el convenio de los trabajadores aduaneros, tiene la misma relación que nosotros, digamos, la misma característica. Y otro es una pregunta, digamos, el tema de la personería gremial. ¿Hay otros modelos en el mundo donde el sello ese, el que es mucho más relevante que la personería jurídica, es el único lugar del mundo, y esa característica lo hace al ser algo donde interviene el Estado como aquel que le regula esto? No lo hace como, voy a usar una palabra que a veces la uso, ¿no? Con respecto a esto, no lo hace como un elemento para que lo convierte en algo paraestatal, o puede tender hacia eso. Y pregunto, y ya está, toda mi apreciación. A ver, a ver, si entendí bien todo, hay modelos, a ver, en los países, la mayoría de los países de la Unión Europea, salvo Gran Bretaña, o sea, la lógica de los países anglosajones es otra, ¿no? Pero en general tienen representación por actividad, y el modelo alemán en algunos aspectos es más concentrado que el nuestro. Entonces, o sea, esto no... A ver, ahora lo de personería gremial se llama así en nuestro país, es una creación propia, pero hay en varios lugares la posibilidad de que determinadas organizaciones sindicales tengan facultades exclusivas. De hecho, cuando se va al OIT, la representación de los países, aunque tenga varias centrales sindicales o varias centrales empresariales, la representación es el Estado nacional, ¿no? Operativamente el Ministerio de Trabajo, y la representación de las y los trabajadores en Argentina la tiene solo CGT. La gente de CTA participa, va, está integrada, todo, pero la representación oficial es CGT. Y del sector empleador pasa lo mismo. Del sector empleador van distintas entidades patronales, pero la representación oficial la tiene la Unión Industrial Argentina. Punto. Después va la comitiva, todos participan, no echan a ninguno, no lo maltratan ni nada, pero la representación oficial es esa, porque está vinculado también con cómo se estructuran los mecanismos de elección y todo eso. Entonces, eso por un lado. Me estaba faltando algo. Dijiste, claro, en el caso se pueden hacer similitudes, lo que pasa es que un ente como AFIP, y ustedes tienen una organización ahí, tiene ciertas características, pero acuérdense lo que charlábamos, que un sindicato por empresa, de hecho AFIP no es una empresa, es un ente de la Administración Nacional, pero una empresa y una actividad, ambas son verticales, ¿no? Lo que pasa es que ahí, a ver, ustedes, y no voy a decir más nada por las dudas, tienen una situación similar como el subte. ¿Son una empresa o son una actividad? Lo que pasa es que ustedes no son empresa no son, formalmente no son. Lo que vos decís está bien para visualizarlo porque hace un paralelismo interesante, pero por ejemplo fue la discusión con el subte cuando se discutió el reconocimiento de lo que eran los metrodelegados, que ya no son más metrodelegados porque si ya es un sindicato habrá delegados, pero bueno, se le sigue diciendo metrodelegados, pero la discusión ahí era si era una empresa o una actividad, porque en función de empresa o actividad pueden jugar, hay un par de artículos en la ley sindical, que son el 29 y el 30, que hacen prevalecer al sindicato de actividad por sobre unos por sobre una empresa, y otros si hay una profesión, oficio o categoría. Entonces, si yo definía al subte como una actividad, era mucho más dinámico para la personería, y si lo definía como una empresa, podría haber una mayor limitación en función de que en ese momento se encontraban dentro de UTA. Lo mismo podría ocurrir con YPF y aerolíneas. Claro. Claro, podría ser ahí. Con AFIP no. Con AFIP no, porque Aerolínea es una empresa del Estado que tiene un régimen del sector privado, igual que YPF, que es la lógica con la que se vienen organizando las empresas en el sector público. Pero AFIP no, porque AFIP
formalmente no es una empresa, salvo que la privaticen y espero que no, por el bien de ustedes. Acá Marcela pregunta, ¿cómo avanza la concentración del poder sindical de manera regional e internacional? Las empresas globalizadas optan por instalar sus industrias en los países con menores salarios y o impuestos. En ese escenario también habría una puja entre las representaciones de los distintos países para captar fuentes de trabajo. Qué buena pregunta realmente. Marcela, ¿no? A ver, hay varias cuestiones. ¿Cómo avanza? Y yo creo que todavía avanza lento. Yo lo tengo escrito ahí en alguna cosita esbozado y lo tengo que seguir desarrollando. En algún trabajo hice alguna referencia. No me permití decir que para mí la organización sindical en el plano internacional está en una etapa de organización sindical por empresa. ¿Por qué? Porque en general lo que vemos es, por ejemplo, en el caso de los sindicatos mundiales o Global Union, como se le dice en inglés, lo que encontramos es relación con las grandes empresas, mucha dificultad para cubrir la cadena de valor, y cuando se firman los acuerdos marco internacional, los llamados AMI, son en general cuestiones básicas, pero avances al fin, con grandes empresas. No hay una regulación para la actividad, por eso yo digo, vos tenés en distintos lugares quizás algún tipo de acuerdo, que también es importante. Por ejemplo, el que tiene más avanzado esto es Industriol, que es el sindicato de industria, y no es casualidad, porque como ustedes ven, si se acuerdan lo que hablábamos la clase pasada, es la lógica. Los sindicatos originales que traccionaron más combativos fueron los industriales. Después se han sumado otros, y no quiere decir que quizás son más combativos que sindicatos industriales o menos, y en la lógica de cada uno, porque yo la otra vez lo charlaba en otro curso y decía, miren, hay sindicatos que su lógica es ser combativo y otros que su lógica es ser menos combativo, pero hay que ver los resultados también, ¿no? Porque yo también puedo ir corriendo, darme la cabeza contra la pared y la tiro abajo, o capaz que me rompo la cabeza. Y puedo tener dos resultados distintos. Paso porque tenía que pasar, o me rompí la cabeza y me quedé tirado ahí. Pueden pasar las dos cosas. Y en los conflictos, ¿no? Este ejemplo es así de brutal. Entonces, a nivel internacional existe eso. Yo diría una etapa de negociación, organización y negociación por empresas, más una negociación que organización. Ustedes piensen que la Confederación Sindical Internacional nuclea alrededor de 130 millones de trabajadores. Estamos en un mundo de 7.000 millones de personas. ¿Sí? Entonces, ahora hay una discusión si se integran algunos sindicatos chinos. Hay un solo sindicato chino que tiene más de 100 millones de representados. Uno. ¿No? Entonces digo, esto hay que verlo, y hay que ver las lógicas, porque no todas las lógicas sindicales son las mismas, ¿no? En China hay un control directo también y una relación directa con el Partido Comunista. Entonces, y la relación es muy compleja. El Partido Comunista tiene economía de mercado, ahora tiene en algunos lugares sindicales, en otros lugares tiene conflicto, ya ha habido huelgas en China, nosotros acá no lo vemos, pero bueno, algunos más o menos nos enteramos. Entonces, esa complejidad. Otra cuestión, yo no sé si los países se pueden disputar el establecimiento de empresas, y ahí creo que hay un error que nos hace perder a todos, que es cuando lo disputamos flexibilizando. Entonces, sí, como yo te voy a regalar un esclavo, vení, radicate acá. A la larga eso no sirve. Yo creo que los países como el nuestro lo que necesitan es conseguir la radicación a partir de una diferencia X que sume en términos de valor agregado, de calificación, etc. Pero a todo esto, para contradecirme a mí mismo con lo que estoy diciendo, porque para que vean la complejidad de las relaciones laborales, no puedo hacer afirmaciones ni generalizar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otro problema. Con el desarrollo tecnológico, muchas empresas están mudando sus núcleos duros tecnológicos o los están recuperando a sus países, llevando de nuevo a sus países.
o se están trasladando a países centrales. Ejemplo, los frigoríficos en Brasil. O ejemplo, la planta que Techín va a abrir en Texas. Entonces, ahí hay una cuestión tecnológica central. Por eso vamos a seguir charlando de esto, y la discusión de un modelo sindical y de un modelo negocial no se puede llevar adelante ni resolver sin tener en claro cuál es el modelo de país. No hay vuelta. Ahora, la precarización, y lo que te va a generar es más precarización, salarios más bajos y debilitamiento. ¿Por qué Argentina en determinado momento pudo tener el salario más alto de Latinoamérica en dólares y hoy tiene uno de los más bajos? No somos el más bajo, pero estamos ahí para hacerlo. ¿Y qué nos generó? ¿Mejoramos? Entonces, ahí hay toda una complejidad que hay que debatir, y creo que alguien me lo decía, el rol, Javier creo que señaló el rol político. Por eso, si omito algo, por favor señálenmelo, porque uno se va volviendo viejo y se va olvidando de las cosas, ¿no? O sea, yo. Mario. Pero el rol político, una cosita, decía, el sindicato está llamado a discutir políticamente esto, y lo tiene que ver en función de sus intereses y del interés general, porque hay otros que vemos que solamente parecería que piensan en sus intereses. Esperemos que alguna vez también piensen en el interés general. Sí, alguien me dijo algo, no, perdón. Sí, yo, Marcelo, otra vez, del anterior. Sí, es muy interesante lo que estuviste planteando a lo largo de este capítulo que tocamos hoy. Solo relacionarlo con algo que pasó, que tiene que ver, como vos también vas describiendo por ahí, hechos que nos suceden. Hace un tiempo, creo que fue en el 2020, que empezaron unas negociaciones de una manera, y eso creo que fue lo singular, que fue en el sindicato, las negociaciones de los sindicatos de aceiteros, que empezaron a tomar relevancia porque en medio de una especie de crisis en la que estábamos todos y que la economía permitía manejar un cierto nivel de paritarias, ellos salían rompiendo muchas veces con unos valores que conseguían. Y lo curioso, y ahí viene relacionado a lo que vos planteabas, de dónde está la fuerza, si se plantea desde lo pequeño o desde lo localizado hacia todo lo que se pueda juntar para plantear. Ellos primero arrancaban las paritarias por empresas, porque los aceiteros, las industrias esas donde están, toda la zona de Rosario, son empresas grandes, inclusive hay multinacionales que están, que son las fuertes ahí, pero a la vez también estaban el conflicto con los puertos, porque está en el puerto de Timbúes, que es por donde casi exclusivamente están asentadas las empresas esas, y se sacaba todo. Entonces, ¿qué hicieron? Plantearon una paritaria de manera que, en vez de negociar cada uno con cada empresa, lo que se sentaron es ambos sindicatos fuertes, tanto de los portuarios como de los aceiteros, los plantearon ante la Cámara de Aceiteros, que nucleaba a todas las empresas juntas, para plantearle un solo problema, un solo frente. Costó porque tuvieron que ir a huelga, fueron muy duras las negociaciones, pero terminaron imponiendo, porque cuando se negociaba por el paquete de la solución para todos. Me parece que como ejemplo de lo que vos hablabas, cae justo, y también un poco la creatividad al servicio del interés político de defendernos entre todos. Bueno, lo que vos señalás es, hay una cuestión de concentración, cada organización tiene su lógica, como yo decía antes, pero hay una cuestión de concentración. Ahora que señalabas esto, yo me acordaba de los finlandeses, ¿no? Que se los nombra tanto. Los finlandeses negocian a un nivel hiperconcentrado. Para que tengan una idea, el sindicato negocia con el Banco Central y con el Ministerio de Economía, y negocian hasta las políticas impositivas. En términos de central, una negociación mucho más centralizada en términos de acuerdos marcos o macro,
Ahora, todo eso implica una realidad que en general los países que tienen mayor distribución tienen mayor concentración, porque eso lo vamos a ver más adelante. Van a tener un descanso del 24, pero después van a tener que volver a soportarme. Pero vamos a ver la concentración. Miren, yo siempre digo un concepto básico. Creo que todos podemos coincidir que el capital a nivel global se concentra. Creo que en términos generales, por lo menos, es algo que es verificable hoy en día. De hecho, 8 personas tienen más del 50% de toda la riqueza del planeta. ¿Sí? Es un dato. Es un dato. 8 personas tienen más del 50% de la riqueza del planeta. Entonces, si el capital se concentra tanto, ¿cómo no nos vamos a concentrar nosotros desde el punto de vista sindical? Yo cuando veo que siguen algunos queriendo crear sindicatos y todo, digo, busquemos por favor cómo podemos articular. Porque acá, en la medida que nosotros desconcentramos la representación, y eso ya vamos a ver que tiene una consecuencia en la descentralización de la negociación colectiva, bueno, sos más débil. Si te concentras, a ver, la concentración y la unicidad tampoco hacen milagros, no es que funcionan solas, hay que acompañarla. Hay que acompañarla, pero este modelo ha sido medianamente exitoso y generó un impacto en la sociedad argentina y un montón de impactos favorables. Miren, yo siempre dije que no tenía duda respecto de algo, que uno de los objetivos centrales, si ganaban otros, iba a ser destruir el modelo sindical argentino. No se lo pudo destruir directamente, se empezó a reconocer negociación por empresa, inclusive sin respetar a las organizaciones que verdaderamente tenían derecho a negociar. Y bueno, porque es una de las cuestiones que estructura nuestra vida. Ahora, también vamos a ver, cuando hablemos de contenidos, que hay un montón de desafíos para las organizaciones sindicales. Yo no les voy a decir a las organizaciones sindicales lo que tienen que hacer. Uno viene a poner problemas sobre la mesa para tratar de aportar a debates y análisis, porque como digo yo siempre, los que saben dónde aprieta el zapato son los dirigentes y las dirigentes sindicales. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones y estrategias para trabajar. Lo que estoy absolutamente convencido es que no se puede llevar adelante ninguna transformación superadora que nos saque del deterioro en el que estamos como país, que eso ya es un problema estructural, sin las organizaciones sindicales. Y esto creo que los sindicatos lo tienen en claro, pero algunos otros no lo tienen del todo claro. Y otros son enemigos decididos de las organizaciones sindicales. Lo primero que uno tiene que hacer para resolver un conflicto es entenderlo. Yo he estado en conflictos y me he pasado días con jornadas de audiencias de 8 o 10 horas y después de estar 3, 4 días empezaba a entender a veces el conflicto. A veces lo entendía de movida y a veces me costaba y sabía por qué, porque tenía que ver cuáles son los intereses en juego. No las posiciones, ¿no? La escuela de Harvard enseña que hay posiciones e intereses. Más allá que después podemos discutir sobre la escuela de Harvard también. Hoy de Brasil me decían eso, porque todo el mundo cree que todo se resuelve. No todos los conflictos se resuelven, porque no hay un arte para resolver todos los conflictos. Uno puede tratar de encauzarlo, encaminarlo, pero a veces no se resuelven. ¿Sí? Uno puede hacer todas las piruetas que quieran y a veces atenúa, pero hay cosas que no. ¿Sí? Por eso existen conflictos más graves que otros. A la larga, bueno, Mario. Listo. No, te agradezco la participación
y ciertamente les comento a los compañeros y las compañeras que la clase que viene te damos descanso. La reunión que viene, es cierto, como vos lo dijiste, iba a venir la doctora Viviana Patricia Manfredi para ahora hablar sobre el procedimiento de la negociación colectiva. Así que, pero luego te volvemos a ver, el martes inmediato posterior te volvemos a ver. No tienen más remedio, no tienen más remedio. No, es un placer, acá tenés muchas felicitaciones en el chat y saludos, así que ya te hemos incorporado, Bueno, compañeras y compañeros. Claro. Muchísimas gracias. No, nuevamente gracias a todos y a todas. Es un gusto compartir con ustedes y bueno, esperemos vernos. Nos vemos en la próxima. Van a tener a Viviana, que también conoce mucho y tiene mucha experiencia en estas cuestiones. Así que atorméntenla como a mí, bombardéenla como a mí. Te prometo, te prometo. Bueno, gracias. Y gracias a todas y a todos por haber venido. Compañeras, compañeros, nos vemos.